Hola aficionados y conspiranoicos, en este vídeo vamos a ver la versión oficial de el caso Alcácer. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? No. El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi, Sí. venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Singing, El Mayor Tom, sí. ¿no? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Desi, Sí, a Ana, a Maya, Marisa, Melina, sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te lo habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Bueno, Oye. y a ti. Ah, pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que no puede ser. Todo el mundo me dedica temas menos ella. Oye, Toñi, muchas gracias por haber llamado y para ti va el Mayor Tom de Peter Singing, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias. Las adolescentes desaparecieron la noche del viernes 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían haciendo autostop a una discoteca de la vecina localidad de Picassent, donde celebraban una fiesta de su instituto. La noche de la desaparición, Miriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández, de la misma edad, y Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años, eran tres amigas del municipio valenciano de Alcácer. A las 8 de la tarde del viernes 13 de noviembre salieron de casa de su amiga Esther, a quien acababan de visitar. Su intención era dirigirse a la discoteca Color, situada en las afueras del municipio anexo de Picassent. Previamente, Miriam había llamado a casa para ver si su padre las podía llevar, pero este había llegado del trabajo con fiebre y estaba en la cama. Esther, con gripe, decidió quedarse en casa. Para llegar hasta la discoteca desde Alcácer, había que recorrer una carretera que enlazaba los dos municipios, los cuales se encuentran separados entre sí unos 2 kilómetros. El último tramo era oscuro, había viviendas junto a la carretera. Aparentemente, aquella noche las tres adolescentes decidieron desplazarse haciendo autostop, pero desaparecieron. La búsqueda de las niñas fue intensa desde el día siguiente a su desaparición y no estuvo exenta de incidentes. Ese mismo domingo, dos voluntarios de protección civil de 26 y 35 años que estaban participando en las labores de búsqueda por los barrancos de Picassent fueron arrollados por un todoterreno. El más joven murió en el acto, mientras que su compañero fue ingresado en el hospital con un traumatismo cranoencefálico y 14 fracturas en las piernas, de las que se consiguió recuperar con secuelas. Descarto la posibilidad de que hayan tenido una mala idea y hayan pensado en irse, que quisiera creer que eso es lo mejor que les puede haber pasado. Pero que les haya subido alguien y se los haya llevado. El problema es... Aunque la ausencia de pistas era desalentadora, los investigadores recibieron numerosos testimonios de personas que creyeron haber visto a las niñas en diferentes puntos de España ese fin de semana. En Picassent, un chico de Alcácer que regresaba de Color dijo haberlas visto mientras caminaban en dirección a la discoteca. Por último, una señora de Picassent manifestó haber visto desde el balcón de su casa como las tres niñas hacían un autostop debajo de su casa. La mujer aseguraba que un pequeño coche blanco, ocupado por 4 personas, paró a la derecha de la calzada y vio como las tres niñas se subían en él. Las fuerzas de seguridad centraron sus primeras investigaciones en amigos de las menores, clientes habituales de la discoteca y sus dueños, llegando a la conclusión de que las adolescentes no habían llegado al local en ningún caso. También se indagó entre los reclusos de la prisión de Picassent, puestos en libertad durante aquellos días. El ayuntamiento de Alcácer editó miles de carteles con los datos de las pequeñas y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de las muchachas. Cientos de españoles aseguraron haber visto a las menores. El gobierno, el ministro del Interior José Luis Corcuera, se interesó personalmente por el caso y se entrevistó con los padres de las jóvenes. Su ministerio formó un equipo especial conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional para colaborar en la búsqueda. El presidente del gobierno recibió en Nochebuena a las tres familias y les transmitió su profunda preocupación como padre. La búsqueda se amplió fuera de España, se puso al corriente a los servicios del Interpol. El día en el que se hallaron los cuerpos sin vida de las tres chicas, el padre de Miriam, Fernando García, se encontraba en Londres con los periodistas para promover allí su búsqueda. El 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, dos apicultores encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un paraje de difícil acceso próximo al pantano de Tous.
El hallazgo de los cuerpos y el conocimiento posterior de las vejaciones a las que fueron sometidas conmocionaron profundamente a la sociedad. Criminales, asesinos, verdugos, eso tenía que existir. Eso no se hace con las personas. En un primer momento, el tamaño del reloj en el brazo del cadáver hizo pensar al equipo que iban a desenterrar a un hombre. Sin embargo, al excavar descubrieron otros 2 cuerpos, los de 3 mujeres, en avanzado estado de descomposición. Los cadáveres se hallaban envueltos en una alfombra grande y nueva, en el interior de una fosa de grandes dimensiones que había sido excavada a propósito. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro sin tocarse entre sí. 2 de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cadáveres y sus prendas de vestir, los colores y los tejidos eran muy difíciles de identificar. Los expertos ya apuntaron que podría tratarse de las 3 niñas. El juez declaró secretas las diligencias. Además de los cuerpos, en los alrededores de la fosa se hallaron objetos de diversa índole. La Guardia Civil los juntó todos para hacer una foto, cosa que no fue muy profesional. Y la pista más relevante fueron unos trozos de papel que se encontraron junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción, resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia a nombre de un tal Enrique Anglés Martins, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Una vez desenterrados, los cadáveres fueron trasladados al cercano municipio de Llanuay, sin haber realizado las autopsias. No existía certeza de que los cuerpos hallados fueran los de las adolescentes desaparecidas. Sin embargo, todos los indicios apuntaban a que se trataba de ellas. Los familiares se reunieron en el ayuntamiento de Alcácer cuando a última hora de la tarde se les comunicó la noticia. A las 11 de la noche acudió el presidente de la Generalitat Valenciana para estar en contacto con las familias. Poco antes de la medianoche, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche antes de que se les practicase la autopsia. Tarde del 27 de enero de 1993, tras el levantamiento de los cadáveres, siguiendo la pista del volante médico encontrado en la fosa, la Guardia Civil se personó en el domicilio de Enrique Anglés en Catarroja. Enrique era el hermano de Antonio, un conocido delincuente de la zona. En el domicilio se encontraban Enrique Anglés, su hermana Kelly, el novio de esta y la madre de los Anglés, Nusa Martins. Los 3 primeros fueron enviados al cuartel de Pecrets y se procedió al registro de la vivienda. Durante el registro llegaron otros hermanos de Enrique Anglés, Mauricio y Ricardo, acompañados de un amigo, Miguel Ricard. Arias, el rubio. Un guardia civil reconoció a este último como el compañero de fechorías de Antonio y también fue llevado al cuartel en calidad de testigo. Enrique Anglés presenta una discapacidad intelectual. Las investigaciones concluyeron que el volante a su nombre, encontrado en la fosa por la tarde, fue realmente prescrito a su hermano Antonio, un delincuente ya fichado por la policía que había suplantado su identidad en el hospital. Enrique fue puesto en libertad esa noche y se inició la búsqueda de Antonio Anglés. Por de seguridad, no consiguieron hallar el paradero de Antonio Anglés, que había emprendido su huida desde el primer momento. Una de las primeras pistas le situaba el viernes 29 de enero del 93 en una peluquería de Valencia. Miguel Ricard realizó una declaración voluntaria cerca de la medianoche del 27 de enero. Debido a las contradicciones en las que incurrió, su amistad con Antonio Anglés y el hecho de que su coche coincidía con las descripciones de los testigos, Miguel Ricard pasó a estar detenido. No creo que haya hecho una cosa así. No creo. Pero que si lo ha hecho, que lo pague. Que las pobres chicas también se merecían de Dios. Horas más tarde, antes de la medianoche del 28 de enero, Ricard realizó su primera declaración como acusado ante la Guardia Civil, en la que confesó su participación en los crímenes. Ricard quedó en prisión preventiva. Unas horas después del hallazgo, los cuerpos de las menores llegaron a las dependencias del Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche. Al día siguiente, el 28 de enero del 93, un equipo formado por 6 forenses de Valencia, encabezados por el catedrático Fernando Verdú, realizó el estudio de los cuerpos. El proceso llevó 8 horas, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, y el informe derivado de estas autopsias fue remitido
al juzgado 3 meses después. Inmediatamente después de las primeras autopsias y por requerimiento de las familias, el catedrático Luis Frontela realizó una segunda autopsia más minuciosa a los cuerpos de los adolescentes. En esta autopsia estuvieron presentes como observadores el equipo de forenses valenciano y 2 guardias civiles que tomaron imágenes del procedimiento. Frontela llevó a cabo un estudio del ADN de los pelos que se encontraban en los cadáveres y su ropa. Se hallaron 15 pelos, de los cuales 12 no pertenecían ni a Ricard ni a Anglès. Los 3 restantes se encontraban dañados y no se pudieron analizar. Sabiendo que un perito iba a hacer unas segundas autopsias, nos amputaron las manos, los genitales, las cabezas y todas las lesiones que tenían los cadáveres. Además se lavaron. Pregunto yo, ¿qué creían que iba a hacer el perito? Sin lesiones. Luego tuvieron que enviarnos todos estos elementos. Cuanto más se manipulan y más se tarda en estudiar las partes de un cadáver, lógicamente se entorpece más la investigación. Frontela descubrió secuencias de ADN pertenecientes a entre 5 y 7 personas distintas en los pelos hallados, pero no pudo determinar el número exacto de personas que participaron en los crímenes. Apuntaba a una participación de al menos 2 individuos, siendo probable la participación de 3 o más. El estudio de las larvas halladas en los cuerpos a los que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y vídeos tomados durante la primera autopsia, surgió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de la putrefacción de los cadáveres. De este hecho, Frontela dedujo que las adolescentes fueron enterradas en 2 lugares diferentes. Además, la ausencia de livideces, amoratamientos de los cadáveres, le llevó a pensar que los cuerpos de las niñas o bien sufrieron una fuerte hemorragia o bien estuvieron sumergidos en el agua, aunque no tuvo datos suficientes para demostrarlo. El informe derivado de las autopsias fue remitido al juzgado 3 días antes del comienzo del juicio, 3 años más tarde. Es difícil, ¿no?, que se pretenda encubrir a nadie. Yo más bien creo que hay lagunas en la investigación, muchas lagunas en la investigación, tremendas lagunas que comenzaron desde la propia sumación del cadáver. Es decir, yo más bien veo defectos de intencionalidad de encubrir. Defectos de intencionalidad e encubrimiento. Miguel Ricard se autoincriminó en las declaraciones de los días 28 y 30 de enero y 2 de marzo. Ricard explicó que la noche del 13 de noviembre del 92, él y Antonio Anglès recogieron en un Opel Corsa a las 3 jóvenes cuando hacían autostop. En lugar de llevarlas a la discoteca Color, como ellas pidieron, las llevaron a una caseta abandonada situada en el paraje montañoso del Barranco de la Romana. Durante esa noche y la madrugada, las niñas permanecieron atadas a un poste de madera dentro de la caseta. Anglès y Ricard hicieron un receso para desplazarse a un bar del municipio vecino de Catadau, con el fin de comprar unos bocadillos para la cena. ¿Recordáis los crímenes de Macastre? Pues sí, en este bar es donde se vio con vida por última vez a las 2 niñas Pilar y Rosario. A la vuelta, Anglès continuó con las violaciones y las vejaciones. Cuando terminaron, volvieron a atar a las niñas e intentaron dormir. Como estas no paraban de llorar, Anglès se levantó furioso y con un palo las golpeó repetidamente para que se callasen. Unas horas más tarde, las obligaron a caminar a punta de pistola y a la luz de unas velas hasta una fosa que Antonio Anglès había acabado horas antes a unos 400 metros de la caseta. Allí, Anglès asesinó a las niñas, en 2 tiros en la cabeza. A continuación, envolvió sus cadáveres en un trozo de moqueta y las enterraron. El 29 de marzo, 2 meses después de su detención, Miguel Ricard realizó una 4ª declaración ante el juez, José Miguel Bort, en la que dio un giro radical a su relato. Negó su participación en los crímenes y aseguró que la Guardia Civil le había torturado para forzar su autoinculpación. Sin embargo, esta nueva versión se contradecía con la opinión del médico forense que le reconoció tras su detención, que no apreció ninguna marca ni lesión en Ricard. Hasta la celebración del juicio, Ricard realizó 2 declaraciones, el 3 de septiembre del 93 y el 30 de septiembre del 94, en las que mantuvo haber sido torturado. El 30 de septiembre, Miguel Ricard acusó a 2 personas más de participar en el triple crimen. Se trataba de Mauricio Anglès, hermano de Antonio Anglès, y otro hombre hasta entonces nunca mencionado que Ricard apodó el Nano.
Esto reabrió las investigaciones en dos frentes. Por un lado, la Guardia Civil debía encontrar al tal Nano, y por otro lado, la Fiscalía de Menores debía investigar la implicación de Mauricio. Por su parte, los propietarios del parador, situado en Catadau, afirmaron en el juicio que la noche del crimen, Ricard compró 3 bocadillos, una ensalada y bebidas mientras una persona le esperaba en la calle junto al coche, cuya estatura no coincidía con la de Antonio Anglés, pero sí con la de su hermano Mauricio. Finalmente, Mauricio Anglés fue absuelto de los cargos tras no encontrarse restos biológicos suyos en el escenario del crimen. Las 3 niñas fueron inmortalizadas en piedra, en un monumento que se encuentra en la localidad de Alcácer. Pero para entonces, Antonio Anglés ya estaba muy lejos de allí. Para él, los años no han pasado, y la pregunta continúa siendo la misma. ¿Está vivo o muerto? Esa incertidumbre es sin duda la principal dificultad para que se pueda cerrar este caso y pasar la última página. Su capacidad camaleónica, la suerte que le acompañó en su viaje y algunos errores policiales continúan alimentando la leyenda del supuesto monstruo. Aparente de unos 24 o 26 años, me ha pedido habitación, le he dicho correctamente que sí que había, pero carecía de documentación. Me ha dicho que si el permiso de conducir me valía y yo le he dicho categóricamente que no. Y entonces ha bajado corriendo la escalera, muy nervioso. Y me he entrado ahora que ha venido la policía. En la peluquería de Valencia, Antonio Anglés le pide a una de las peluqueras, mientras coquetea con ella y otra chica, que le quite el rubio, y esta le corta el pelo, dejándole su pelo natural. Después de allí se refugia en una estación de tren abandonada de Villamarchant, desde donde huye al monte cuando llega la Guardia Civil. La cara se la puede ver entre las hojas, no se la puede mover bien, pero yo sé que era él, porque no se upaba ni nadie, y era él. Porque yo sé que era él. Ya se ha caído la pistola y todo, que la ha visto mi hermano. Principios de febrero. Se esconde en un chalet desocupado de Benaguasil, donde permanece unos 4 días. Aquí ha habido varias pistas de él. Ya ha estado en el bar, que si el coche hubo comida, que si han encontrado el mono. 10 de febrero. Secuestra a punta de cuchillo a un agricultor en su coche. Le obliga a llevarlo a Minglanilla, en Cuenca. Allí roba la furgoneta al dueño de un restaurante. El vehículo se encuentra el día 14 a 7 kilómetros. Del 15 de febrero al 15 de marzo, todos son conjeturas. Se hacen batidas en su búsqueda. En los alrededores de Graja de Iniesta, Cuenca, muy cerca de Minglanilla, la Guardia Civil realiza un despliegue espectacular. Con motos y perros, la caza no da sus frutos. Se sospecha que ha podido desplazarse ya a Madrid. A finales de febrero, un ganadero extremeño reconoce a Anglés en una carretera cercana a El Bas, una localidad portuguesa a 10 minutos de Badajoz. Principios de marzo, es acogido en Cascais, un pueblo costero a 30 kilómetros de Lisboa, por un pescador adicto a la heroína. Anglés, que lleva consigo 2 millones de pesetas que le entregó a su madre, Neusa, le ofrece dinero a cambio de comida y cama y le compra el pasaporte y su carné marítimo. Antonio, yo trabajaba, soy pescador. Antonio, él trabajaba de pescador y él dormía debajo de una barca suya que estaba arreglando. Todos los días, cuando él volvía de la playa, él estaba debajo de la barca. Un día él estaba arrojando la barca y se sorprendió y le preguntó si le importaba que durmiera allí. Él le dijo que no, porque pensaba que estaba de vacaciones. Pues incluso le ayudó a limpiar y raspar la barca. Él también vive solo, así que le comentó si quería dormir en su casa un par de días, porque él le dijo que solo estaría 2 o 3 días y que después se iría. Ese día cenaron y él se encabezonó en pagarlo todo y quedó en dormir en su casa. Se quedó 3 o 4 noches y le dijo que no quería que trabajara, que él tenía mucho dinero. Le dijo que se iba a ir para México y que le acompañara, pero él le dijo que no, que tenía una hija. Estuvo 2 meses en su casa. Yo soy toxicodependente,
Él es toxicómano y Anglés le pagaba todo, la comida, las drogas y hasta las señoritas de compañía. Nunca tivemos problemas. Uma altura fomos para o Algarve. Nunca tuvieron problemas. Hubo una época en que iban al Algarve. Y fue cuando leyó en el periódico ABC que lo estaban buscando. Él le dijo: Rubén, ¿y te buscan? ¿Tú has robado un banco o has matado a alguien? Y él le dijo que no, que a quien buscaban era un hermano suyo, que era de la ETA o algo así. Do Brasil vamos passar para o México. E eu fiquei por ali, por aquela. Dia fomos para o Algarve, ficámos por lá. Anglés quería que fuera con él hasta Brasil y de Brasil hasta México, pero él un día, estando en el Garden, desconfió de Anglés. Tinha-lhe roubado $100. Peguei em $100, fugi para cá. Ele me encontrou cá. Robó $100 y volvió a su casa. Él lo encontró y le pidió que se quedara con él. Él le hacía mucha falta. Él aceptó. De manera que fueron al puerto y él quería volver porque echaba mucho de menos a su hija, que entonces cumplía años por esa época. A los 3 días de estar allí se dio cuenta de que Anglés había hecho algo, o había matado a alguien o había atracado un banco. Así que se fue, y a los 3 días de estar en casa la policía judicial portuguesa fue a buscarlo y lo llevó donde estaba la policía española. Lo trataron bien. Me acompañó lá, ya estaba lá a policía española también. Me trataron bien. E incluso le pagaron, todo fue bien. Ellas lo que querían era capturarlo, de manera que los llevó a todos los sitios donde yo he estado con él, como al Garden. Pero no lo volvieron a ver nunca más. Y nunca más lo vimos. Le preguntaron mucho si le gustaban las mujeres, si se cambiaba de ropa, si se cambiaba el peinado y de barba. Él dijo que sí, incluso reconoció los tatuajes que llevaba el mismo Antonio Anglés. Le enseñaron muchas fotos. Do outro lado era uma tatuagem e estava muito marcado. Dice que estaba muy marcado por granos y cuidaba mucho su imagen. La policía lisboana casi lo detiene, pero al final, con la suerte que él tiene, Anglés ya había huido al puerto, donde se embarca como polizón en el City Plymouth el 18 de marzo. 49 días después de iniciar Anglés la fuga, el mercante zarpa con destino a Liverpool. El 23 de marzo es descubierto en el barco, lo encierran en un camarote. Ese mismo día escapa en un bote salvavidas en algún punto del Golfo de Vizcaya. Es rescatado y devuelto al buque. El 24 de marzo, el City of Plymouth entra en el puerto de Dublín. Cuando desembarca la tripulación y van a buscar a Anglés, no hay rastro de él. El City of Plymouth llegó al puerto de Dublín el 24 de marzo de 1993, 10 minutos antes de las 11 de la noche. Supuestamente en él viajaba Anglés, pero cuando las autoridades portuarias irlandesas subieron al bordo para llevarse el polizón, no había rastro de él. Lo encerramos en un camarote con las ventanas y la puerta atrancadas. Alguien tuvo que dejarlo salir, reveló hace 2 años Kenneth Stevens, el capitán del buque ya jubilado. Ese alguien puede tener la respuesta a los grandes interrogantes que aún se plantean sobre Antonio Anglés, y una jueza ha solicitado ahora, 27 años después del crimen, una comisión rogatoria internacional para tomar declaración al capitán del City of Plymouth. La solicitud de auxilio judicial está dirigida a las autoridades del Reino Unido, donde actualmente reside el dicho, el hombre que gobernaba el mercante hace 27 años. En el libro El Fugitivo se dice que quizá Antonio Anglés no muriera tras saltar del barco y alcanzara a salvo los espigones del puerto o alguna de las playas cercanas. Entre los testimonios recogidos aparecen los de amigos y exdelincuentes que lo trataron, como Raulillo, colega de la infancia, y el Calígula, compinche de fechorías juveniles, que coinciden en la brutal fortaleza física de Anglés. Nadando era como un pez y también era capaz de resistir mucho tiempo bajo el agua. Ese ha salido, te lo digo yo, cuenta Raulillo a los 2 periodistas. Jacket is from the city of Plymouth, and they believe that this life jacket was not used. Ese día se recogió este salvavidas que
nos enseña que no ha sido utilizado y que probablemente solo se utilizó para despistar. La policía irlandesa ya dijo en su día que estaban completamente seguros de que alguien había ayudado a Inglés a escapar, pero que no lo pudieron demostrar. Y he aquí la novedad del caso y seguramente el especial que iba a hacer Cuarto Milenio. Pues según las revelaciones del capitán a dicho libro, ha acabado reactivando la investigación del caso, que sigue abierta, llamado a la Operación Deseada, en homenaje a la niña de Siré. Ahora la fecha de prescripción de los delitos será para el 2040. La policía inglesa sospechó de un miembro de la tripulación y el capitán también. Es la misma persona que aparece entre los 10 nombres que los periodistas muestran al capitán, pero Stevens no suelta prenda. No puede acusar a nadie sin pruebas, se disculpa. Lo más increíble, apunta Martí, es que nosotros fuimos los primeros en enseñar al capitán las fotos de Inglés, que aparecen en los carteles que se distribuyeron por toda España. La policía nunca le enseñó esas fotos. El marinero sostiene que alguien de su tripulación tuvo que ayudarle a escapar del camarote donde estaba confinado. Así lo cuenta el 23 de marzo a las 2:45 de la madrugada. Uno de los miembros de la tripulación localiza el polizón en la cabina de dirección, cerca de la sala de máquinas, y lo trae hasta mí. No hablaba mucho. Pensábamos que era portugués porque tenía pasaporte portugués. Lo encerramos con llave en un camarote vacío y con vigilancia cerca. Pocas horas después, aún de noche, se las arregla para salir del camarote y escapar del barco en un bote salvavidas. Una barca hinchable que deja caer al mar desde una altura de 7 metros. Te aseguro que meterse en un bote tan pequeño en medio del Golfo de Vizcaya es una locura muy arriesgada. Emitimos un mensaje de radio a todos los barcos en la zona. Los franceses mandaron un avión. Lo encontraron en la barca, lo rescataron del mar y lo subieron de nuevo al bordo. Entonces volvimos a meterlo en el mismo camarote. Cerramos las ventanas y atrancamos la puerta por fuera para que no pudiera abrirlas. Era materialmente imposible que él pudiese abrir la puerta desde dentro. Cuando llegamos al puerto de Dublín, las autoridades no tardaron en subir a bordo para llevarse el polizón. De repente me viene el oficial jefe y me dice que se ha ido, pero que la tabla de madera con la que atrancamos la puerta sigue en su sitio. Yo le digo que eso es imposible. No pudo escapar de ese camarote sin ayuda. Alguien tuvo que dejarle salir y recolocar la madera. Así lo contó aquel marzo de 1993. Bueno, se supone que si lo vuelven a interrogar por orden judicial, pues a lo mejor nos cuenta algo nuevo. Finalmente, en su día, la policía irlandesa, después de investigar a cientos de turistas españoles y rastrear cientos de llamadas telefónicas, descubrió que Antonio Inglés probablemente había estado en Irlanda solo un par de horas, que después de que la policía se marchara al barco, él volvió a entrar en el barco y seguramente zarpó desde allí hasta Liverpool y que ahora se encuentre en cualquier parte del mundo. Ellos siempre han dicho que no creen que esté muerto. De hecho, un hombre lo vio merodeando por allí cuando la policía lo estaba buscando dentro del barco y es un testigo bastante fiable para ellos. Aunque su búsqueda no cesó, desde ese momento el rastro de Antonio Inglés se perdió en el mar. Un solvente empresario valenciano, cuya identidad no trascendió para evitar consideraciones publicitarias, ofreció a finales de abril del 93 5 millones de pesetas a la persona que facilitase una pista fiable para la localización de Antonio Inglés. Esta recompensa se uniría a la ya ofrecida por el gobierno. En marzo del 96, 2 guardias civiles se desplazaron a Uruguay, tampoco lograron dar con él. En la actualidad, Antonio Inglés aparece en la web Interpol como una de las personas más buscadas del mundo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo hablaremos sobre la teoría conspiranoica, pero para subir el próximo vídeo sí que os voy a pedir 10 likes. Vía judicial, pues a lo mejor... Vale, dice algo.